Agarró por la pierna a un bebé negro que lloraba y lo mantuvo boca abajo, sin darse cuenta de que su padre era de la CIA. Lo que sucederá a continuación te dejará sin palabras. Debes unirte a nuestro canal y suscribirte, porque solo quienes creen que ningún bebé negro debería ser tratado con tanta crueldad, lo harán antes de que comience esta historia. Miles Trenton sintió el peso de 100 ojos antes de que el avión siquiera despegara. No era culpa de Cairo, solo era un bebé de 9 meses, abrumado por el repentino cambio de presión atmosférica y un entorno desconocido. Pero los suaves llantos inquietos que escapaban de sus diminutos pulmones parecían irritar a todos los pasajeros que lo oían. El aire dentro de la cabina de clase ejecutiva del vuelo 722, antes silencioso con el susurro de los periódicos y el roce de las páginas de las tarjetas de seguridad, ahora latía con una molestia apenas disimulada. Miles ajustó la manta sobre el pequeño cuerpo de Cairo, meciéndolo suavemente con un ritmo lento y ensayado. «Tranquilo, pequeño», murmuró con voz firme, baja, tranquilizadora. El bebé se retorcía en sus brazos, con los puños apretados y las mejillas enrojecidas por la frustración. Miles tarareó suavemente, casi instintivamente, una canción de cuna transmitida de una época anterior a los códigos y los expedientes, a las máscaras y los alias. Pero el sonido apenas atravesó la tenue burbuja de tensión que los rodeaba. Al otro lado de la pequeña ventana, la pista del aeropuerto Orringate se extendía borrosa, mientras el avión rodaba hacia la posición de despegue. En lo alto, la luz del cinturón de seguridad se encendió con un suave tintineo. Un auxiliar de vuelo pasó rápidamente por el pasillo, comprobando pestillos y bandejas, asintiendo con la habitual profesionalidad. Nadie le prestó mucha atención a Miles, todavía no. Parecía un padre joven cualquiera, vestido con sencillez. Una sudadera gris con capucha, vaqueros y zapatillas desgastadas. No llevaba placa, ni arma, ni rastro del trabajo que realizaba en las sombras de la CIA. Su mirada, aunque tranquila, no se perdía nada. La tripulación había parecido normal durante el embarque. Saludos educados, sonrisas fingidas. Pero a medida que el avión avanzaba con un zumbido y comenzaba su lento ascenso, algo cambió. La puerta de la cabina se abrió con un clic. Un hombre alto salió, rígido, de hombros cuadrados, con penetrantes ojos azules que no parpadeaban lo suficiente. Su uniforme estaba perfectamente planchado, sus zapatos demasiado lustrados, su presencia extrañamente autoritaria para una revisión en pleno vuelo. La placa en su pecho decía Declan Rusk. La mirada de Declan recorrió la cabina, deteniéndose en cada pasajero durante demasiado tiempo. Pero cuando se posaron en Miles y su hijo, se detuvieron por completo. Cairo gimió de nuevo, aferrándose a la sudadera de Miles con dedos temblorosos. El rostro de Declan se contrajo sutilmente, no exactamente una mueca, ni una mueca de desprecio, sino algo intermedio. Apretó la mandíbula. Entonces, sin decir palabra, se giró y retrocedió hacia la cabina, cerrando la puerta tras él con un clic brusco. Miles se quedó mirando la puerta cerrada un instante más de lo necesario. No se movió, su expresión no cambió. Pero en su mente, una nota mental ya se estaba formando. Eso no era normal. Volvió a centrarse en Cairo, ajustando con cuidado el cinturón de seguridad del bebé y dándole un beso en la sien. Sus dedos, aunque sensibles, permanecieron alerta, listos para proteger, listos para actuar. Se suponía que sería un vuelo rutinario, sin alias que mantener, sin tapaderas que proteger, sin amenazas que neutralizar. Solo una reubicación limpia tras terminar una misión de 7 meses en South Haven. Pero la sensación que le recorría la espalda le decía lo contrario. 15 minutos después, el avión alcanzó la altitud de crucero. El ambiente en la cabina cambió de nuevo. Los pasajeros se acomodaron, los cinturones se desabrocharon, los portátiles se abrieron y se reanudó la conversación. Un auxiliar de vuelo llamado Reed Fallon se acercó con una sonrisa serena y una botella de agua. Parecía tener 20 y tantos años, el pelo bien peinado y las manos ligeramente nerviosas. ¿Todo bien, señor?, Srenia preguntó con voz amable pero insegura. Miles asintió. Fue un comienzo difícil. Normalmente se le dan bien los vuelos. Reed le ofreció una sonrisa cortés, mirando a Cairo, que empezaba a tranquilizarse. Avíseme si necesita algo. Miles dio un suave gracias y observó al auxiliar de vuelo mientras se marchaba. Un momento de paz regresó. Cairo sollozó, bostezó
y apoyó la cabeza en el pecho de su padre. Entonces la puerta de la cabina se abrió de nuevo. Declan salió por segunda vez, sin pretensiones. Caminó lentamente por el pasillo, con la mirada fija al frente y la postura tensa. Al pasar por la segunda fila, murmuró algo. Harto de estos ruidos. Miles lo oyó con claridad. No se movió. Todavía no. Los pasos de Declan se detuvieron justo al lado de su fila. Se inclinó ligeramente hacia Miles con la voz más baja, teñida de burla. Si no puedes controlarlo, quizá no deberías volar. Las palabras cortaron el momento como una cuchilla. Miles giró la cabeza lentamente, fijando la mirada en el piloto. No había ira en su rostro, solo cálculo. No habló. No lo necesitaba. Declan sostuvo la mirada un segundo más. Luego bufó por lo bajo y se dio la vuelta, caminando de vuelta por el pasillo. El sonido de sus botas resonó en el silencio que siguió. Cairo se movió de nuevo, y Miles lo abrazó con más fuerza, con la mirada distante ahora. Había memorizado la etiqueta con el nombre. Memorizó la inflexión, la postura, la amenaza envuelta en palabras comunes. Podía sentir el tono bajo la superficie, el desprecio. Pero aún así, no dijo nada. Finalmente, Cairo se sumió en un sueño ligero, respirando suavemente contra su pecho. El zumbido del motor se convirtió en una canción de cuna. Miles cerró los ojos por un instante, y entonces empezó el caos. Se oyó un grito ahogado desde la tercera fila, luego gritos. Miles abrió los ojos de golpe y vio a Declan Rusk, con los brazos extendidos, agarrando a Cairo por el tobillo. El bebé estaba boca abajo. Los pasajeros gritaron horrorizados. Una mujer en la parte trasera chilló. Reed Fallon se abalanzó. Se oyeron los teléfonos. Se oyeron jadeos. Miles se puso de pie de golpe, con la voz atravesando el pánico. «Bájenlo». El rostro de Declan se contrajo, sosteniendo al niño en alto como un objeto indeseado. «Dije que lo mantuvieran callado, ¿no?» «Component placement», gruñó, con la voz temblorosa por algo mucho más feo que la ira. La cabina se transformó en un instante, de un vuelo rutinario a una jaula de miedo creciente y conmoción paralizante, y nadie esperaba lo que venía después. Se suponía que este vuelo nunca sería más que normal. La mano de Declan Rusk se disparó con una velocidad aterradora. En un movimiento repentino y brutal, agarró al bebé por el tobillo y lo levantó en el aire. El pequeño cuerpo de Cairo quedó colgando boca abajo. Sus gritos se convirtieron instantáneamente en gritos agudos de pánico. El sonido recorrió la cabina como una cuchilla. Se oyeron jadeos a su alrededor. Los clics de los cinturones de seguridad resonaron mientras los pasajeros se inclinaban hacia adelante, atónitos y paralizados por el horror. Algunos buscaron sus teléfonos instintivamente. Otros se quedaron paralizados, con los ojos abiertos y sin saber si lo que veían era real. Miles Trenton abrió los ojos de golpe. Por una fracción de segundo, su mente quedó en blanco. Luego se inundó de imágenes, cálculos, opciones. Su cuerpo se sacudió hacia adelante antes de que sus pensamientos terminaran de formarse. Se puso de pie en menos de un segundo, con la mirada fija en el puño de Declan, que aún rodeaba el frágil tobillo de su hijo. Cada célula del cuerpo de Miles gritaba, pero su voz salía baja y aguda. «¡Bájalo!». Declan no se movió. Sus labios se curvaron en algo parecido a una mueca de desprecio, y su voz era baja, temblando no de miedo, sino de furia. «Dije que lo mantuvieras callado, ¿verdad?». Las manos de Miles estaban medio levantadas, abiertas, su cuerpo tenso como un resorte. Vio cómo los nudillos de Declan se ponían blancos por la presión. Los brazos de Cairo se agitaban, con la cara roja como un tomate, la boca abierta en un grito silencioso antes de que el siguiente aliento lo arrancara. Los deditos del bebé buscaban cualquier cosa. Aire, a su padre, seguridad. Reed Fallon ya salía corriendo de la cocina tras haber oído la conmoción. «¡Capitán Rusk!», Srenia gritó jadeante con los ojos abiertos de par en par incrédulo al detenerse justo al lado de la segunda fila. «Señor, ¿qué hace?». Declan no respondió. Respiraba superficial y rápido, con las fosas nasales dilatadas. Algo oscuro brillaba tras sus ojos, algo que ningún uniformado debería ocultar jamás. Por un instante, el zumbido del avión se volvió ensordecedor. La presión en la cabina se cernía como las paredes de una caja que se encogía a su alrededor. Miles dio un paso al frente, con voz firme y firme. «Es un niño», dijo, con un tono tranquilo pero cargado de peligro. «Le estás haciendo daño».
La mano de Declan se contrajo. No se aflojó, se tensó. Reed dudó, atrapado entre la autoridad de la cabina y el horror que se desplegaba ante él. «Capitán, suelte al bebé», insistió esta vez más alto. «Señor, tiene que parar». Declan giró la cabeza hacia Reed con los ojos encendidos. «No se meta en esto», ladró, sobresaltando a un anciano que estaba cerca y que había estado manipulando su teléfono. Los pasajeros ya no guardaban silencio. Los murmullos se convirtieron en gritos. «¡Llamen a alguien! ¿Está loco? ¡Va a dejar caer al bebé!». Los teléfonos estaban listos, apuntando, las cámaras grabando. Miles metió la mano en el interior de su sudadera y bajó la cremallera lo justo para revelar una placa metálica oscura, discreta pero inconfundible. Reflejó la luz de la cabina con un destello apagado, solo por un instante, luego la volvió a guardar. No dijo ni una palabra. Reed lo vio, su rostro cambió al instante. Se irguió, con las manos ligeramente levantadas, no hacia Miles, sino hacia Declan, como si de repente fuera consciente de algo mucho más grande que un vuelo descontrolado. Declan vaciló. Su agarre se aflojó ligeramente, no por miedo, sino por confusión. «¿Quién eres?». «Srenia», murmuró, más para sí mismo que para nadie más. «Alguien con quien te equivocaste», dijo Miles en voz baja, su voz cortando con claridad el ruido creciente. Entonces Declan dejó caer al bebé, no desde una gran altura, sino como si estuviera desechando algo repugnante. Cairo cayó a poca distancia en los brazos de Miles. Miles lo sujetó con la firmeza experta de quien ha manejado más que un niño antes. Estaba acostumbrado a la carga delicada. Inmediatamente inspeccionó la pierna del bebé, entrecerrando los ojos. Estaba roja, temblorosa, pero intacta. Aún así, el temblor en las manos de Miles era innegable. Cairo gimió. Su grito regresó, más fuerte y áspero, presionando contra el pecho de su padre como un trueno atrapado en un tambor. Miles lo abrazó, meciéndolo suavemente, pero su mirada no se apartó de Declan. El capitán retrocedió, limpiándose las manos en los pantalones como si quisiera quitarse algo pegajoso. «No es para tanto», dijo en voz alta, recorriendo con la mirada la cabina. «La gente reacciona de forma exagerada. Los bebés lloran. Solo intenté ayudar». «No, no lo hiciste», dijo Reed, colocándose junto a Miles, con la voz ligeramente temblorosa pero cobrando fuerza. «Perdiste el control». Los ojos de Declan se desviaron hacia la cabina. Ahora no pisaba con tanta firmeza. La presión había cambiado. Las cámaras seguían sobre él. Los pasajeros seguían filmando. El peso de la realidad lo oprimía, con más fuerza a cada segundo. Abrió la boca para decir algo más, pero ya era demasiado tarde. Miles no volvió a hablar. No hacía falta. Reed se acercó un paso más a la cabina, rozando discretamente con la mano el botón del intercomunicador. La voz del copiloto sonó suavemente a través de un discreto altavoz sobre el pasillo. Un recordatorio de la cadena de mando, pero también de lo fácil que esa cadena podía romperse. Declan se dio la vuelta y se alejó, casi tropezando. Por primera vez, estaba de espaldas a Miles, y Miles no le quitó la vista de encima, ni por un segundo. En ese instante, la cabina pasó de ser un cielo a un campo de batalla. El grito de Cairo resonó en la cabina como una sirena. Colgando boca abajo del tobillo del puño de Declan Rusk, el bebé se retorcía aterrorizado, agitando los brazos y con la cara roja como un tomate. Los pasajeros cercanos se llenaron de gritos y jadeos. Un hombre de traje se quedó a medio salir de su asiento, aturdido. Un adolescente dejó caer su teléfono, demasiado sorprendido para seguir grabando. Y aún así, Declan sostenía al niño en alto, con la mandíbula apretada y los ojos ardiendo con algo mucho más que ira. Miles Trenton se puso de pie de golpe. «Bájalo», dijo, cada palabra con el peso de una amenaza. Declan se giró lentamente, con el niño aún colgando de su agarre como un muñeco de trapo. Su voz salió baja, áspera, casi burlona. «Dije que lo mantuvieran callado, ¿no?». La malicia tras sus palabras era inconfundible. Ya no era frustración, era algo más oscuro, algo que había estado esperando la más mínima excusa para salir a la superficie. El hombre apretó con más fuerza a Cairo, y el bebé lloró más fuerte, con el rostro enrojecido y sus pequeñas manos extendidas a ciegas. Reed Fallon, el azafato principal, se tambaleó hacia adelante, con las manos levantadas en un intento de calmar la situación. «Capitán Rusk, Declan, señor, ya basta»,
dijo con voz temblorosa, mirando a Miles y al niño que colgaba. «Esto no es protocolo. Tienes que...» «Atrás, Reed», «Component placement», espetó Declan, sin siquiera mirarlo. «Hay gente que tiene que aprender a respetar, y eso empieza por callar a sus hijos». Los pasajeros empezaron a grabar. Se oyeron llamadas de todas direcciones. La energía en la cabina cambió, como si el aire se hubiera espesado con la incredulidad. Algunos se quedaron paralizados, demasiado asustados para moverse. Otros murmuraron furiosos, sus voces alzándose en una oleada de indignación, pero nadie intervino. Todavía no. Miles dio un paso al frente. Su mirada no estaba llena de pánico. Era aguda, calculadora, entrenada. Tras la mirada de un padre cansado se escondía la agudeza de un hombre que había enfrentado a la muerte más veces de las que cualquiera aquí podría imaginar. «No voy a volver a preguntar», dijo Miles, ahora más bajo. «Tranquilo, peligroso». Declan entrecerró los ojos como si intentara descifrar algo. Entonces captó un destello, apenas visible, pero inconfundible. Desde el interior de la chaqueta desabrochada de Miles, solo por un segundo, una identificación con forma de escudo, con incrustaciones de plata y azul, reflejó la luz del techo. No era una placa que cualquier civil llevaría. Era compacta, oficial, inconfundiblemente federal. Declan se quedó paralizado. Su expresión se transformó por un instante en algo parecido al miedo. Reed también lo notó. Se le cortó la respiración. La mano de Declan empezó a temblar. Durante un largo instante, el silencio se apoderó de la cabaña. Incluso el llanto de Cairo se convirtió en un gemido confuso. Lenta y deliberadamente, Declan bajó al niño, pero justo cuando Reed se adelantó para ayudarlo, Declan empujó al bebé hacia Miles con un tirón repentino. El pequeño cuerpo de Cairo se tambaleó por el aire y se estrelló contra el pecho de su padre. Miles lo sujetó con ambos brazos, tambaleándose hacia atrás. El movimiento le obligó a gruñir mientras se preparaba, acunando instintivamente a Cairo. Cairo gritó de dolor. Miles cayó sobre una rodilla, con los ojos abiertos, recorriendo con los dedos las piernas y los brazos de su hijo. No había fracturas. No había hinchazón. Pero la presión había sido real, demasiado para un bebé. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de la insoportable restricción a la que se sometía. Levantó la vista. Declan había retrocedido, limpiándose las manos como si todo hubiera sido un accidente desafortunado. «Esto no es para tanto», dijo en voz alta, dirigiéndose a la cabaña. «La gente reacciona de forma exagerada». Pero nadie estuvo de acuerdo. El hombre del traje que había estado antes seguía grabando, con los labios apretados. El adolescente había cogido el teléfono y había reanudado la grabación, esta vez acercándose. Unas filas más atrás, un padre apretaba los puños, susurrándole al hombre que estaba a su lado. La voz de Declan sonaba hueca, a la defensiva. Resonaba en paredes que ya no le pertenecían. Miles se levantó lentamente, abrazando a Cairo. No dijo ni una palabra. Todavía no. Su respiración era regular, demasiado regular. La rabia ardía bajo la superficie, pero nunca logró controlarse. Reed se quedó paralizado cerca, con la mirada fija entre el capitán y el pasajero que ahora sabía que no era solo un pasajero. El sudor le perlaba la frente. Sabía que todo había cambiado en un instante. Declan se giró de nuevo, pero ahora, por primera vez, su paso no era seguro, sino errático. Su mano rozaba la pared al caminar, como si intentara anclarse. Miró a su alrededor, a los rostros que se volvían hacia él, a las silenciosas lentes de las cámaras que apuntaban a su vergüenza. Su poder se le había escapado de las manos. Y Miles, de pie en el centro de todo, con un niño sollozando contra su pecho, supo exactamente lo que acababa de ocurrir. No era un hombre que se descontrolara bajo presión. Era un hombre que revelaba quién era en realidad cuando las reglas parecían opcionales. Lo que empezó como una rabieta se había convertido en evidencia de algo mucho más peligroso. «Asegura esa cabina ahora, ciérrala, que nadie lo deje entrar». La voz de Miles era baja, firme y rotunda, tan baja que solo Reed podía oírla, pero lo suficientemente aguda como para descifrar los pensamientos conmocionados del auxiliar de vuelo. Reed asintió de inmediato, sin vacilar esta vez, con el rostro pálido pero decidido. Se giró y avanzó rápidamente por el pasillo hacia la cabina, tocando el hombro del copiloto que estaba justo dentro. Intercambiaron palabras en susurros, pero el clic del cierre de la puerta reforzada de la cabina resonó más fuerte que cualquier voz.
Se había trazado un límite. Declan Rusk ya no era confiable en su propio avión. La cabina contenía la respiración. Los susurros flotaban como humo, alimentados por la confusión y el miedo. Los pasajeros estiraban el cuello, con los teléfonos aún en alto, grabando o transmitiendo en vivo lo que momentos antes se había vuelto impensable. Declan Rusk, el hombre destinado a dirigir este vuelo con serenidad, ahora caminaba por el pasillo como un hombre en guerra con la gravedad misma. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una energía tormentosa y espasmódica, con la mandíbula apretada, los puños apretándose y desapretándose a los costados. Miró hacia la parte delantera del avión, luego a Miles y al niño que acunaba en sus brazos. Miles no volvió a hablar, todavía no, mecía a Cairo suavemente, con el cuerpo quieto y mesurado, protegiendo al bebé del caos con el mismo cuidado que un soldado brinda a un camarada herido. Cairo gimió suavemente, pero no lloró. El pulgar de Miles se movía en círculos sobre la espalda de su hijo, tranquilizándolo sin palabras. Sin embargo, sus ojos no se apartaban de Declan. No parpadeaba a menudo. Observaba como un depredador observa a otro, tranquilo, alerta, listo. Dentro de su abrigo, oculto tras una solapa cosida, había un pequeño teléfono satelital, silencioso y seguro. Con una mano aún sujetando a Cairo, Miles lo abrió y pulsó una secuencia de teclas. La pantalla se iluminó tenuemente, sin nombres, solo un código cifrado rotatorio que parpadeaba en verde una vez, luego en rojo, luego otra vez. La señal se había transmitido. Un relé seguro en el otro extremo la recogió y la redirigió a un solo contacto: Beck. Miles habló en un tono bajo que no encajaba del todo con el caos que lo rodeaba. Alfa Lluvia 3, eso era todo. No hacía falta decir más, el código lo era todo. Decía que un agente encubierto estaba comprometido en pleno vuelo, con una amenaza activa a bordo. Miles acababa de convertir una emergencia de vuelo en un incidente de seguridad nacional. Pero Declan no había terminado. Se dirigió hacia la parte delantera de la cabina, rozando a los pasajeros confundidos que instintivamente se apartaron. Algunos habían visto lo que él hizo, otros solo lo habían visto fugazmente, pero ahora todas las miradas estaban puestas en él, y Declan lo sintió. Sus hombros se tensaron, su rostro se sonrojó. Llegó al intercomunicador de vuelo y arrancó el auricular de su soporte. Su voz, al salir por los altavoces del techo, era tranquila pero ensayada, como la de un mal actor leyendo un diálogo que no se cree. Damas y caballeros, lamento informarles que un pasajero se ha vuelto hostil y representa un riesgo para la seguridad de nuestra tripulación. Por favor, mantengan la calma y permanezcan sentados. Estamos abordando la situación. Las palabras eran mentira, y todos lo sabían. La indignación inmediata se desató en la cabina. Un hombre en la cuarta fila gritó: «¡Agarró a un bebé lunático!». Otra voz le siguió: «¡Lo tengo grabado! ¡No engañas a nadie!». Los teléfonos se alzaron. La atmósfera pasó del miedo a la furia. Reed había regresado, con los ojos encendidos de incredulidad. No dudó. Dio un paso adelante, justo en la línea de visión de Declan, y negó con la cabeza lentamente: «Eso no es lo que pasó, y lo sabes». El rostro de Declan cambió en ese instante. Su máscara de calma se partió como un cristal bajo presión. Colgó de golpe el auricular y se giró hacia Reed. «¿Quieres cuestionar mi palabra?», reñía. «¿Después de lo que hizo?». «No hizo nada», dijo Reed, manteniéndose firme. «Tú eres el que está fuera de control». Las manos de Declan volvieron a temblar. Los dedos se curvaron. Los nudillos se le pusieron blancos. Dio un paso hacia Reed, quien no se movió, aunque un destello de miedo bailó en sus ojos. Pero Miles ya estaba de pie. Cairo estaba de nuevo aferrado a sus brazos, envuelto con fuerza. Miles no habló, pero el mensaje en sus ojos era suficientemente fuerte. «Inténtalo». Declan retrocedió, pero apenas. Giró bruscamente, caminando de vuelta a la cocina, respirando con dificultad por la nariz dilatada. Ya no se trataba solo de control, se trataba de que lo vieran perderlo. Sabía que lo estaban grabando, sabía que la narrativa se le escapaba de las manos. Miró a su alrededor y solo vio testigos. Ningún aliado. Miles se inclinó ligeramente hacia Reed. «Se está desmoronando», murmuró. «No le den espacio para recuperar el control. Mantengan a la gente tranquila, los teléfonos encendidos y no dejen que se acerque a la cabina». Reed asintió. Le temblaba la voz,
pero enderezó la espalda. ¿Qué pasa si vuelve a intentar algo? Miles entrecerró los ojos. Entonces lo detendré de nuevo. Cuando el avión se balanceó ligeramente por una ráfaga de aire, la tensión dentro de la cabina aumentó. Los pasajeros permanecieron sentados, pero nadie se relajó. Ya no era un vuelo, era una cuenta regresiva. En un rincón de la cocina, Declan apretó la mandíbula y miró fijamente la puerta sellada de la cabina, respirando con dificultad, calculando. El poder había cambiado, y en el fondo, lo sabía. Pero hombres como Declan no aceptaban la derrota en silencio. Ardían con ella. El equilibrio de poder había cambiado, pero Declan aún no había terminado. A 37.000 pies, Declan Rusk atravesó el gabinete de la cocina como un poseso. El metal resonó. Los contenedores de plástico cayeron al suelo con estrépito. El tintineo de algo pesado resonó por la cabina. Entonces lo encontró. El bastón aturdidor de emergencia, de color naranja brillante con mango retráctil y una luz azul intermitente en la punta. Era un dispositivo estándar para amenazas raras a bordo, destinado solo al personal con formación en seguridad. Pero ahora estaba en manos de un piloto que se desmoronaba a cada segundo. Los pasajeros estiraron el cuello, algunos incorporándose ligeramente en sus asientos. Otros se aferraron a los reposabrazos o susurraron con ansiedad a sus compañeros. La tensión se había vuelto física, tan densa que se sentía en el aire, como si la propia cabina se hubiera preparado para el impacto. Declan salió lentamente de la cocina, bastón en mano, caminando por el pasillo con la energía contenida de un hombre acorralado por sus propios demonios. Miles Trenton lo vio todo desde 3 filas de distancia. Su mirada se agudizó. Su respiración se hizo más lenta. Cairo dormía en sus brazos, envuelto en una manta, felizmente inconsciente del peligro a centímetros del caos. Miles se inclinó hacia Reed, quien se quedó paralizado junto al divisor delantero de la cabina. «Mantengan a los pasajeros sentados», susurró Miles en voz baja y pausada. «Muévanse con cuidado, sin cambios bruscos». Reed asintió, tragando saliva con dificultad, y luego se giró para hacer una sutil señal al tripulante fuera de servicio más cercano. La cabina se oscureció ligeramente al pasar el avión a una nueva franja de nubes. El destello de las luces estroboscópicas exteriores se reflejaba tenuemente en las ventanas. Le daba a toda la escena un brillo surrealista, como si el tiempo se hubiera condensado en un solo aliento suspendido. Declan habló, alzando la voz, con las palabras deshilachadas. «Esto», señaló con el bastón hacia el techo, «es lo que significa la disciplina. Ya nadie aquí sabe lo que significa». Caminó con paso firme por el pasillo, golpeando el bastón contra el respaldo de cada asiento al pasar. Dejamos que el ruido domine el cielo. Recompensamos la debilidad. Niños que lloran, padres con derecho. Todos tienen demasiado miedo de decir que no. Su voz se retorció, más oscura, sobre todo cuando se parecen a ellos. Las palabras fueron como una bofetada. Un cambio visible recorrió a los pasajeros. Algunos jadearon audiblemente. Un hombre mayor intentó levantarse, pero su compañero lo apartó suavemente. Nadie tuvo que preguntar a quién se referían. Los ojos de Declan estaban fijos en Miles. En Cairo, Miles se levantó lentamente, todavía con su hijo en brazos. Sostuvo la mirada de Declan sin inmutarse, y por un instante, los dos hombres permanecieron de pie al otro lado de un estrecho pasillo, como estatuas hechas de tensión y recuerdos. La mente de Miles corría, pero su cuerpo permanecía inmóvil. Estaba entrenado para momentos como este. Pero no se trataba de un objetivo ni de una misión. Se trataba de Cairo. Sin romper el contacto visual, Miles retrocedió y depositó con cuidado a su hijo en la cuna vacía junto al mamparo. Ajustó la manta, revisó el arnés y susurró. «Estás bien, sigue durmiendo». Su mano se demoró medio segundo más de lo necesario antes de girarse. Declan levantó el bastón, sosteniéndolo con las 2 manos como un arma lista para atacar. Dio un paso adelante. «No tienes derecho a sermonearme», ladró con la voz entrecortada. «Siguen caminando, toman asiento como reyes y actúan como si nada pudiera tocarlos». Miles se movió. Fue rápido, casi demasiado rápido para que el ojo humano lo siguiera. En un segundo, Declan se abalanzó hacia adelante con el bastón en ángulo alto.
Al siguiente, el brazo izquierdo de Miles lo interceptó a mitad del movimiento mientras el derecho se estrellaba contra la muñeca de Declan. Se oyó un crujido, nada roto, pero suficiente para desarmarlo. El bastón cayó al suelo, girando como una brújula que pierde el sentido de la orientación. Los pasajeros se quedaron sin aliento. Reed dio un paso adelante, pero se detuvo al ver el control en la postura de Miles. No estaba atacando, estaba neutralizando. Declan se tambaleó hacia atrás, aturdido, pero Miles lo agarró por el cuello antes de que pudiera retroceder. Lo atrajo hacia sí, sus rostros a centímetros de distancia. La cabina se había quedado en silencio. Incluso el zumbido del motor se sentía apagado. «Acabas de agredir al padre equivocado», dijo Miles. Declan lo miró fijamente, respirando con dificultad, el odio aún ardiendo en sus ojos, pero ahora también algo más. Miedo. La comprensión de que cualquier poder que creía tener se había esfumado. Miles no lo soltó de inmediato. Esperó a que las manos de Declan cayeran, flácidas y vacías, antes de soltarlo. Reed se abalanzó hacia adelante, recogiendo el bastón aturdidor y retrocediendo con cautela. Miles se giró y revisó la cuna. Cairo seguía dormido, con los deditos acurrucados junto a su mejilla. Por un instante, todo quedó en silencio. Y el cielo mismo contuvo la respiración. Las rodillas de Declan Rusk golpearon con fuerza el suelo de la cocina cuando Reed y 2 pasajeros lo presionaron, con unas ataduras de plástico improvisadas apretándole las muñecas. La porra eléctrica, aún crujiendo levemente por su última descarga de energía, patinó hasta detenerse cerca del carrito de bebidas. Miles dio un paso adelante, tranquilo pero sin pestañear, y la recuperó con mano firme. Sin decir palabra, le entregó el arma a Reed, quien lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Los dedos de Reed temblaron ligeramente al sujetar la porra, con la mirada fija en el hombre atado en el suelo. Declan se retorció, apretando los dientes, con el rostro cubierto de sudor y contorsionado por la furia. Cinturones de seguridad abrochados. «Ahora», ordenó Miles en voz baja pero autoritaria, dirigiéndose a los pasajeros aún paralizados por la conmoción. Algunos tenían los teléfonos abiertos, grabando, otros, con los ojos abiertos, agarrados a los reposabrazos. Un hombre mayor al otro lado del pasillo, con manos temblorosas, se agarró el cinturón y asintió a Miles en señal de asentimiento. Una sensación de orden inundó la cabina, no por la tripulación, sino por Miles. Delante, el copiloto, un hombre flacucho con un corte de pelo corto estilo militar, ya había visto suficiente a través de la estrecha ventana de la puerta de la cabina. Con un movimiento rápido, selló la cabina, girando el seguro manual. «Cabina asegurada», comunicó por radio al control aéreo. Momentos después cambió de frecuencia. «Aquí el vuelo 722, solicitando desvío de emergencia inmediato. Código negro 1. Repito, negro 1. Amenaza en cabina neutralizada. Piloto incapacitado. Solicito autorización para Orbridge Field». Orbridge Field. Un nombre que pocos civiles reconocerían, pero en ciertos círculos de inteligencia significaba una cosa: pista de aterrizaje clasificada, solo aterrizajes controlados, sin registros públicos. El tipo de lugar al que se llegaba cuando el protocolo ya no se aplicaba. De vuelta en la cabina, Declan gritó desde el suelo: «¡Esto es ilegal! ¡No pueden hacer esto! ¡Todos se van a arrepentir!». Su diatriba se disolvió en toses mientras los pasajeros le respondían a gritos. «¡Siéntense y cierren la boca!». Alguien gritó desde la tercera fila: «¡Intentaste lastimar a un bebé!». Srenia, rugió otro hombre con la voz quebrada por la incredulidad. Mientras Declan se retorcía entre sus ataduras, su poder se había evaporado. Los pasajeros ya no le tenían miedo. Estaban asqueados. Miles no dijo nada. En cambio, se recostó en su asiento, acunando a Cairo, quien milagrosamente se había quedado dormido en medio del caos. El pequeño puño del bebé descansaba contra el pecho de su padre, y Miles presionó sus labios contra la frente de Cairo, dejando escapar un suspiro. Alivio. Pero no paz. Todavía no. Con cuidado, se ajustó la tela del cuello y presionó el micrófono cosido discretamente al forro. «Alfa Lluvia 3», dijo en el transmisor del tamaño de un hilo. «Repita, Alfa Lluvia 3, amenaza neutralizada, objetivo inestable, niño a salvo, desviando a Orbridge Field». Al otro lado de la señal, dentro de un centro de mando en sombras bajo un edificio gubernamental sin placa, Hale Weston levantó la vista de su puesto de trabajo. Un hombre de unos 50 años,
Con sienes plateadas y ojos de halcón, Weston tecleó de inmediato una orden silenciosa. En la enorme pantalla que tenía delante, la trayectoria del vuelo 722 cambió de rumbo, desviándose hacia una pista de aterrizaje verde brillante en lo profundo de la naturaleza salvaje del oeste de Ordane. Se giró hacia su equipo, 4 analistas hombres, cada uno ya escaneando nuevas fuentes de datos. Agenden autorización silenciosa. Confirmen que Orbridge está preparado y quiero que se abra el archivo marcado de Declan Rusk. Autorización completa. Otro analista respondió. Señor, ese archivo aún está pendiente de autorización interna. La agencia lo marcó, pero la acción fue aplazada. Entonces, retírelo, espetó Weston. Acaba de intentar agredir a un agente federal en pleno vuelo. Esto ya está activo. De vuelta en el avión, Miles miró hacia adelante, donde Reed montaba guardia, con los pies firmemente plantados entre Declan y el resto de los pasajeros. Sus manos aferraban la porra eléctrica, con los nudillos blancos, pero su rostro se mantenía firme. Ya no había duda en los ojos de Reed, solo determinación. Declan, mientras tanto, no había dejado de murmurar, con la voz cargada de bilis. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que a alguien le importará esto en 48 horas? Me pintarán como el loco. Siempre lo hacen, ya verás. No estoy solo en esto. La mirada de Miles se dirigió hacia él, fría y precisa. No, no lo estás, murmuró en voz baja. La cabina se sentía más pesada a cada minuto que pasaba, presurizada no solo por la altitud, sino por la verdad. La clase de verdad que había esperado demasiado tiempo en silencio. Reed se inclinó junto a Miles mientras el avión iniciaba su lento descenso. No sabía quién eras, dijo con la voz tensa. Pero me alegra que estuvieras en este vuelo. Miles no respondió de inmediato. Miró a Cairo, que aún respiraba suavemente, con un chupete medio metido entre los labios. Luego levantó la vista, con una mirada más aguda. No vine para que me conocieran, respondió. Pero me aseguraré de que recuerden lo que pasó. Fuera del avión, el mundo se inclinaba mientras el avión se dirigía hacia la pista oculta. Dentro del aeropuerto Orbridge, el personal de seguridad ya estaba formado junto a camionetas negras sin distintivos. Hombres con comunicadores y tabletas cifradas revisaban las instrucciones del protocolo. Este aterrizaje no solo era imprevisto, sino sin precedentes. Dentro del vuelo 722, mientras los motores se ajustaban e iniciaba el descenso, Reed transmitió el último anuncio de cabina. Damas y caballeros, por favor, permanezcan sentados. Realizaremos un aterrizaje de emergencia por su seguridad. No se alarmen, mantengan la calma. Los pasajeros obedecieron. Los teléfonos estaban guardados. La tensión se cernía sobre el aire como un cable tensado. Miles le susurró a su hijo, su voz apenas audible por encima del ruido blanco de la cabina. Ya casi llegamos, solo un poco más. En una habitación silenciosa a miles de kilómetros de distancia, Hale Weston observaba el marcador del avión parpadear en la pantalla. Todo lo que Declan temía que el mundo descubriera sobre él se estaba desvaneciendo. El tren de aterrizaje se estrelló contra el suelo con un golpe mecánico y un escalofrío recorrió la cabina. El vuelo 722 había iniciado su descenso final hacia Orbridge Field, un nombre que ningún pasajero a bordo reconoció. La voz del piloto no se oyó por el intercomunicador, no se dieron instrucciones de aterrizaje, y aún así el avión descendía, surcando el cielo como un bisturí hacia algo secreto, algo enterrado en capas de silencio clasificado. Declan Rusk estaba sentado, encorvado y esposado, en la cocina de proa, con las muñecas sujetas con bridas de plástico, ceñidas con fuerza por 2 oficiales militares fuera de servicio que se habían presentado tras el caos. No dijeron nada mientras lo flanqueaban, rostros inexpresivos, ojos de acero, su lealtad ahora silenciosamente jurada a Miles. Declan se retorció contra las ataduras, respirando agitadamente y con la mirada fija. Todo su fuego se había transformado en miedo. Ya no tenía el control, y esa verdad le atormentaba en cada tic de la mandíbula. Reed Fallon estaba de pie en el pasillo, con los hombros erguidos, colocándose entre Declan y el resto de la cabina como un escudo. Su uniforme estaba arrugado, su rostro pálido, pero había una nueva agudeza en su mirada. Lealtad no a la aerolínea, sino a lo correcto.
Los pasajeros observaban en un silencio atónito, la cabina oscura y tensa, el peso de algo más grande que ellos presionando desde el silencio presurizado. Los teléfonos seguían grabando, los susurros corrían como el viento entre las filas, pero nadie se movió, nadie se atrevió. Miles abrazó a Cairo con fuerza contra su pecho, el bebé ahora dormido, sus pequeños puños apretados cerca de la clavícula de su padre. La respiración tranquila de su hijo parecía lo único real en ese momento. Los ojos de Miles no se apartaron de Declan, ni una sola vez. Cada detalle del rostro de ese hombre, su mueca de desprecio, su arrogancia, la frialdad tras su rabia, estaba grabado a fuego en la memoria, pero ya no era solo personal. No había sido desde que Declan levantó a Cairo como si fuera una cosa, una rabieta que silenciar, no un ser humano al que proteger. Ese momento no fue solo una agresión. Fue odio, deliberado y profundo, una enfermedad vestida con uniforme de piloto. Y Miles sabía lo que hacían los sistemas con las enfermedades que no querían reconocer. Las enterraban, las archivaban como incidente aislado, las envolvían en papel rojo hasta que la verdad perdía su voz. Pero no esta vez. No con la vida de su hijo colgando como una molestia. No con las manos de ese hombre cerca de otro inocente nunca más. Afuera, a través de las ventanas ovaladas, apareció la pista, estrecha, rodeada de pinos, y diferente a cualquier pista comercial. No había puertas, ni personal de tierra bullicioso. Solo una fila de todoterrenos negros esperando en el borde, alineados como piezas de ajedrez. Sus ventanas eran opacas, su presencia indistinta. Pero Miles conocía el lenguaje del poder cuando no hablaba. El avión se sacudió al aterrizar, las ruedas derrapando con fuerza contra la pista. Los cinturones de seguridad se apretaron sobre los pechos. Las maletas se movieron en los compartimentos superiores, pero ni una sola voz se alzó. La cabina contuvo la respiración, como si también supiera que no era un descenso normal. Era la llegada a algo oculto, algo que nunca se reportaría en los canales de noticias públicos. Al detenerse el avión, el copiloto, que había permanecido encerrado en la cabina desde la advertencia de Reed, apagó los motores y entreabrió la puerta. Miles se levantó primero, aún abrazando a Cairo, y avanzó sin decir palabra. Declan lo vio pasar, pero no dijo nada. El miedo había sustituido a la bravuconería. Las esposas de plástico se le clavaban en la piel con cada movimiento. La puerta del avión se abrió con un silbido. El aire que entró era fresco, con una mezcla de pino y metal. Al pie de la escalera había 5 hombres con trajes grises, sin placas, sin saludos. Solo una autoridad silenciosa. Uno de ellos dio un paso al frente, sosteniendo una tableta cifrada en una mano y observando a Miles con ojos que no se perdían nada. ¿Miles Trenton?, preguntó, aunque en realidad no era una pregunta. Ya lo sabía. Miles asintió una vez. El agente no se molestó en presentarse. En cambio, se hizo a un lado, indicándole que se acercara a la fila de vehículos. Pero antes de que Miles se moviera, se detuvo. ¿Qué pasa ahora?, Srenia preguntó en voz baja. El hombre miró a Cairo y luego a Miles. Nos encargaremos de las consecuencias, dijo con calma. ¿Pero qué quieres que se haga? Miles miró más allá de él, al horizonte, al cuerpo dormido de su hijo apoyado en su pecho. El mundo querría que esto fuera solo una nota a pie de página, un incidente más manejado con discreción. Pero para él, el camino que tenía por delante ya no era solo personal. Era de principios. Y en ese momento, la misión de un padre se volvió mucho más grande que la justicia. Si ese momento te hirvió la sangre y te dolió el corazón, no te quedes callado. Suscríbete y hazte miembro, porque oponerte al abuso es como protegemos a los inocentes. Miles permaneció sentado rígidamente en la silla de interrogatorio, con el rostro como una máscara de control, mientras la puerta se cerraba tras él. El zumbido estéril de las luces del techo fue el único sonido por un instante, hasta que la puerta se selló con un último siseo mecánico. La habitación estaba fría, diseñada para la claridad, no para la comodidad. Una gran pantalla en la pared recorría silenciosamente los datos del vuelo, las marcas de tiempo y los registros del manifiesto de pasajeros. Sobre la mesa, frente a él, había una grabadora digital, parpadeando pacientemente, pero Miles no la tocó. Frente a él estaba sentado el agente Nor, delgado, pálido, con una mirada penetrante que se esforzaba demasiado por aparentar calma.
Una tableta descansaba en su regazo, ya desbloqueada y vibrando con archivos de video, declaraciones de pasajeros y transcripciones en tiempo real del avión. «Empecemos con tu versión», dijo Gnor, señalando la grabadora. Su voz era mesurada, casi demasiado neutral, como alguien acostumbrado a mantener la distancia. Miles no se movió, ni siquiera parpadeó. «No estoy aquí para ayudarte con tu informe», dijo con un tono gélido pero sereno. «Estoy aquí para asegurarme de que esto no vuelva a suceder». Gnor dudó, moviéndose ligeramente en su asiento. «Tendrás tu oportunidad, Trenton, pero el protocolo...» «Olvídate del protocolo», interrumpió Miles, inclinándose hacia adelante, con los codos firmemente apoyados en la mesa. «Quiero el nombre de la persona que aprobó la autorización de vuelo de Declan Rusk». El aire entre ellos se densificó. Gnor no respondió de inmediato. Revisó los archivos en su tableta y luego exhaló por la nariz. «Deberías saberlo», comenzó con cuidado. Declan Rusk no era solo un hombre furioso con una placa. Tenía vínculos confirmados con un movimiento marginal, la Orden Valórica. Miles no reaccionó externamente, pero algo se agudizó en sus ojos. Gnor continuó, quizás animado. «Son un grupo disidente radical. Llevan años integrando personal en infraestructuras civiles, aeropuertos, hospitales, fuerzas del orden y al parecer también pilotos». «¿Por qué volaba?», Swing preguntó Miles cada palabra deliberada. «Estaba marcado, estaba en una lista. Eso significa que alguien se saltó una barrera». «Estamos trabajando para identificar la cadena de autorización», dijo Gnor, evasivo. «No», respondió Miles. «Estás perdiendo el tiempo». Hubo un silencio lo suficientemente largo como para parecer una prueba. Entonces Gnor asintió levemente, reconociendo la verdad tácita. Iban detrás y Miles delante. Justo entonces llamaron a la puerta. Un joven agente entró rápidamente, le susurró algo al oído a Gnor y le entregó una tableta de seguridad. Gnor examinó la pantalla y luego la pasó silenciosamente por encima de la mesa. Miles tocó la pantalla. Se reprodujeron imágenes de vigilancia de la cabina, pasajeros grabando, voces gritando, el grito de Cairo atravesando la estática y luego la imagen de Declan levantando al niño boca abajo. Miles no apartó la mirada. «De vuelta en el avión», comenzó Gnor con cautela, «las fuerzas del orden locales intentaron ejercer su jurisdicción». «Lo harían», dijo Miles con frialdad. «No saben en qué están metidos». «Ahora no importa», respondió Gnor. «Nosotros anulamos la decisión. El estatus federal prevalece. Han sido retirados del lugar. Los pasajeros están siendo interrogados. Todos los registros de video se están recopilando y almacenando en la bóveda cifrada». «¿Y Reed?», preguntó Miles, con la voz suavizada por primera vez. «Está en una zona de espera, cooperativo», respondió Gnor. «Le dijimos que podría ser llamado a declarar. Está conmocionado, pero firme. Dijo que hará lo correcto». Miles asintió una vez. No hubo alivio visible, pero una breve relajación en sus hombros lo insinuó. Luego se recostó y cruzó los brazos. «Van a intentar manipular esto», dijo Miles en voz baja y firme. «La aerolínea, las unidades de asuntos públicos, lo llamarán un malentendido, un fallo en el protocolo, tal vez incluso una espiral de problemas de salud mental». El silencio de Gnor fue la respuesta. «¿Qué pasa con Volarus?», preguntó Miles. «Ya han sido notificados. La Junta se está reuniendo para una revisión interna. Aún no hay declaraciones». Cuando Gnor levantó la vista para encontrarse con la suya, Miles habló antes de que pudiera llegar la pregunta. Sin comunicados de prensa, sin disculpas. Solo nombres. Gnor lo observó un largo momento y asintió una vez, lentamente. Miles se levantó de su asiento. La sala se sentía más pequeña ahora, el aire más denso. Cada segundo que pasaba fuera de esa sala era otro segundo en el que el protocolo podía enterrar la verdad. Sabía cómo funcionaba el sistema. Había ayudado a construir partes de él. Pero ahora lo veía resquebrajarse bajo su propio peso. Se detuvo en la puerta con la mano apoyada ligeramente en el marco. «Recibirás tu informe, Gnor. Pero recuerda, esto ya no se trataba de un vuelo». Se giró con la mirada penetrante en las sombras de la habitación. Se trataba de la podredumbre que se escondía tras el protocolo. En cuanto el comunicado público de Volarus Air llegó a los medios, Miles Trenton permaneció en silencio frente a una pantalla de televisión apagada dentro de un refugio gubernamental con poca luz.
Cairo dormía en una camilla acolchada detrás de él. Las paredes insonorizadas lo protegían del caos que se desataba más allá. El tono del locutor era neutral, pero Miles percibió la cobardía tras sus palabras. La aerolínea confirma que el piloto, Declan Rusk, sufrió un episodio psicológico imprevisto en pleno vuelo. Actualmente no hay indicios de problemas de comportamiento previos. Mentiras, pulidas y ensayadas. Miles no parpadeó. Simplemente cogió el control remoto, apagó la pantalla y se giró hacia la mesa llena de archivos, una tableta portátil y un teléfono cifrado aún caliente por el uso reciente. Estaba sentado con la mandíbula apretada, la mirada fija en el manifiesto de pasajeros clasificado que tenía delante. El nombre de Declan estaba allí, por supuesto, pero no donde debía estar. Una anulación de reasignación. Miles volvió a tocar la pantalla, buscando en la base de datos interna de programación de la aerolínea, usando credenciales secretas proporcionadas discretamente por un contacto de la agencia. 3 entradas más abajo, lo vio. La autorización de anulación de horario, firmada por Garron Leith. Pasó un instante. Luego otro. Miles se levantó bruscamente, apartando la silla metálica con un chirrido agudo. Su mente daba vueltas. Garron Leith. Ese nombre había pasado por su escritorio hacía meses, silenciosamente, enterrado en una lista de amenazas secundarias. Exprogramador de tripulación de vuelo de Belarus Air, Leith había sido señalado por asistir a manifestaciones marginales y donar a través de intermediarios a organizaciones vigiladas por extremismo ideológico. La Orden Valérica. La conexión no era casualidad. Era un hilo que esperaba ser deshilachado, y ahora Miles lo tenía en sus manos. Cogió su teléfono y marcó la línea segura de Gnor. El agente contestó al segundo timbre. Trenton. Necesito respuestas, dijo Miles, caminando despacio y con la voz tensa. ¿Por qué se modificó la asignación de Declan? ¿Quién la aprobó? Y no me vengas con jerga procesal, acabo de encontrar el nombre de Garron Leith en el registro de anulación. Silencio. ¿Gnor? La voz al otro lado era más fría de lo habitual. Lo estamos investigando. No, espetó Miles, deteniéndose a medio paso. No lo estás haciendo. Lo estoy haciendo yo. Me estás diciendo que pusieron a un extremista racista con antecedentes penales a cargo de transportar ciudadanos por todo el país, con un niño a bordo, y nadie lo detectó. Silencio. Miles exhaló bruscamente, intentando calmar el fuego que le ardía en el pecho. Tenías el expediente, tenías los indicios, tenías el motivo, y aún así, lo consiguió. ¿Entiendes lo que eso significa? Gnor finalmente respondió, pero fue más un susurro que una declaración. Tenemos limitaciones, Miles. Burocracia, supervisión. ¿Sabes lo lento que es este sistema? Sé exactamente lo lento que es, murmuró Miles. Por eso lo estoy evadiendo. Terminó la llamada sin esperar permiso y volvió a la mesa, con los ojos encendidos por un propósito. Sus dedos revoloteaban por la pantalla de la tableta, consultando registros internos de personal, correos electrónicos archivados, quejas disciplinarias, cualquier cosa relacionada con Declan Rusk. La verdad no tardó en salir a la luz. 3 meses antes, un auxiliar de vuelo llamado Nolan Briggs había presentado una queja formal tras presenciar cómo Declan reprendía a un pasajero discapacitado. La queja se calificó como no crítica. 2 meses después, un copiloto anónimo denunció los desvaríos no provocados de Declan durante las sesiones informativas de vuelo, codificados con connotaciones políticas, resentimiento racial y referencias a una profesionalidad depurativa. Una vez más, el informe fue desestimado. Una semana antes del vuelo 722, apareció un tercer memorando, una solicitud de baja temporal de Declan en espera de una evaluación psiquiátrica. Denegada. Miles revisaba cada elemento con creciente furia. Las marcas de tiempo no se ocultaban, se ignoraban. Se escondían bajo la alfombra tras alfombra, a puerta cerrada. Ni una sola señal de alerta había provocado ninguna acción. Sus pensamientos giraban en torno a Cairo. La forma en que Declan había mirado a su hijo, no como un niño, ni siquiera como un ser humano, sino como algo más, algo que debía ser castigado. Eso no era solo una crisis nerviosa, era una creencia retorcida y cultivada. Miles entrecerró los ojos. Buscó más a fondo hasta llegar a la base de datos de asignación de turnos de Belarus Air.
Las credenciales de acceso de Garron Leith se habían utilizado para cambiar manualmente a Declan al vuelo 722 3 días antes de la salida. No había habido ningún conflicto, ninguna justificación, solo una anulación. La huella digital estaba clara. Miles acercó la pantalla, mirando el código como si pudiera responderle directamente. Entonces, un pensamiento. ¿Y si Cairo no era solo un daño colateral? ¿Y si alguien hubiera sabido quién era Miles? ¿Y si este vuelo no era una coincidencia? Observó las palabras junto al campo de autorización. Anulación confirmada. Asignación. Rusk a 722. Motivo. Ninguno. Sus manos se apretaron alrededor de la tableta. Volvió a buscar la línea cifrada, esta vez grabando una nota de voz para su responsable, Hale Weston. Su tono era firme, pero había una férrea firmeza en cada sílaba. Declan no se quedó atrás. Fue colocado intencionalmente. Tengo los registros. Tengo el nombre. Garron Leith firmó la orden. Empieza a investigar y quiero decir a fondo. Extrae todos los archivos, todos los contactos y todos los rastros. No esperes más. Terminó la grabación y se quedó quieto un momento. Luego volvió a mirar a Cairo, aún dormido, respirando suavemente. Susurró para sí mismo, no con miedo, sino con determinación. No solo iba a responder a lo sucedido, iba a quemar el sistema que lo permitió. Garron Leith había permanecido en silencio demasiado tiempo. Miles permanecía en la oscura sala de vigilancia, con el leve zumbido de los monitores encriptados vibrando débilmente tras él. El penetrante olor a electricidad estática impregnaba el aire. En una pantalla, Garron estaba sentado solo en una celda de información aislada, sin percatarse de que cada movimiento, cada respiración, estaba siendo grabado. Sus dedos tamborileaban con un ritmo lento y nervioso contra la mesa, como si sintiera las paredes cerrarse. Miles no parpadeó. Llevaba horas revisando los datos, las piezas encajando como la escarcha en un cristal, lenta, silenciosa, inevitable. La división Delta acababa de descifrar una serie de correos electrónicos y notas de voz cifradas recuperadas del servidor personal de Garron. El contenido no dejaba lugar a coincidencias. Objetivo de alto perfil confirmado, ruta de vuelo asegurada, linaje disruptivo a aislar en el aire. Miles apretó la mandíbula. La frase linaje disruptivo no era solo una vaga expresión de odio político, era lenguaje dirigido. Era el código para Cairo. Se apartó de la pantalla y se acercó a la mesa de operaciones, donde el agente Dyer, un analista fibroso con dedos manchados de tinta y ojeras, trabajaba frenéticamente para cruzar las transmisiones. El patrón es demasiado consistente, dijo Dyer sin levantar la vista. Hemos comparado los registros de Garron con una red fantasma que opera desde el corredor Redstone, el cifrado clásico de la Orden Valoric. Los mensajes están llenos de frases relacionadas con su ideología. Miles no respondió de inmediato. Su mente corría, no por pánico, sino por cálculos. ¿Y Declan Rusk? ¿Estaba en la lista de destinatarios? Dyer asintió. Indirectamente. Su nombre nunca aparece, pero la asignación de su aeronave coincide exactamente con la fecha y hora del mensaje. Garron lo redirigió a través de la reserva de tripulación secundaria, anulando el programador principal. Así que fue asignado, murmuró Miles en voz baja. No asignado, colocado. La comprensión lo golpeó como un jarro de agua fría. Esto no era casualidad. Declan no solo perdió el control en el aire, lo sabía. Sabía quién era Miles y, más importante aún, quién era Cairo. La rabieta, la selección, la retórica de odio, todo encajaba con el marco de una misión de eliminación suave. Sin disparos, sin explosiones, solo un accidente manipulado, una brecha selectiva disfrazada de caos. Miles volvió a la pantalla. Garron estaba sentado con los brazos cruzados y la boca apretada. Su lenguaje corporal desprendía arrogancia, pero de la que se basa en el miedo. Sabía que algo se acercaba, y que llevaba guantes negros. Lo dijo en pleno interrogatorio, dijo el agente Nolan desde atrás, entrando en la habitación. Declan, en el centro de detención, se salió del guión, divagando, furioso, casi incoherente, pero lo dijo. Miles se giró lentamente. ¿Qué dijo? Nolan sacó una pequeña grabadora de audio y pulsó el botón de reproducción. Una voz áspera se abrió paso, la voz de Declan, temblorosa y llena de odio, limpiando linajes débiles,
recuperando la autoridad estadounidense en los cielos. El niño con licencia. Miles no se movió. Durante un largo rato se quedó allí parado. Todo su instinto intentaba acallar las palabras, pero ya las había asimilado. Liquidación. Se le aceleró el pulso. Las etiquetas de autorización eran marcadores digitales integrados en los registros familiares federales, que se usaban solo para emergencias, extracciones o protocolos de evacuación encubierta. Todo oficial activo de la CIA con vínculos familiares las tenía integradas en el sistema. Eran invisibles, indetectables para los civiles. Solo alguien con acceso al directorio maestro podía saber quién las portaba. Y ahora alguien externo a la agencia las había visto. Susurró, casi para sí mismo. «Violaron la matriz de protección del personal». Dyer se giró, confundido. «¿Qué fue eso?» Miles levantó la vista con voz firme. «No solo fueron a por un bebé que lloraba en un vuelo. Fueron a por mi hijo, porque alguien les dio su marcador de autorización». La sala se sumió en un silencio sepulcral. Cada respiración de Miles era diferente, más aguda, más deliberada. Ya no se trataba solo de represalias. Se trataba de la seguridad de la familia de cada agente, de cada niño marcado para protección. La Orden Valórica no solo había atacado un avión, habían traspasado los muros de la agencia desde dentro, y habían intentado eliminar a Cairo bajo el disfraz del desorden. Se apartó del monitor y cogió un archivo que acababan de deslizar por debajo de la puerta. Dentro había una lista de mensajes marcados, todos enviados en las horas previas a la salida del vuelo 722. Al final, escritas a mano con tinta roja, había dos frases rodeadas con dos círculos: niño confirmado, ejecución sutil. Miles cerró el archivo y exhaló, lenta y fríamente. La luz fluorescente sobre él parpadeó brevemente, proyectando una fina sombra sobre su rostro. No solo intentaba exponer lo que había sucedido, iba a desmantelarlo. Todo. Miró a los demás y habló con claridad sin vacilar. «Consíganme la base de datos de autorizaciones original. Quiero todos los registros de acceso, todas las firmas de administrador, cada mano que la tocó en los últimos 6 meses. Y preparen el transporte a un sitio negro para Garron Lake». Dyer parpadeó. «¿Vas a interrogarlo otra vez?» «No», dijo Miles con un tono decidido. «Voy a averiguar quién le dio la lista. Y luego la borraré por completo». Al salir de la habitación, pasando junto a los monitores parpadeantes y el frío silencio de la incredulidad, su voz resonó con una claridad sombría. En el momento en que Miles se dio cuenta de que su hijo había sido el objetivo, su misión pasó de la exposición a la eliminación. Miles se encontraba en la bahía de operaciones, tenuemente iluminada, de la subestación Grid Point 5 de la CIA. El aire se densificaba con una silenciosa urgencia. Paneles fluorescentes zumbaban suavemente en el aire, proyectando un brillo estéril sobre las filas de terminales seguras y servidores cifrados. No perdía tiempo en cortesías. Sus credenciales habían sido verificadas hacía 5 minutos. Ahora, de pie tras una barrera de cristal reforzado, observaba el escáner biométrico parpadear en verde mientras se desbloqueaba la terminal interna de verificación cruzada. Escribió sin dudar, con los dedos moviéndose rápido y la mandíbula apretada. La pantalla parpadeó. Archivos cargados. Inició un barrido de palabras clave usando la autorización de la agencia. Niño hecho. Al principio, el sistema dudó. Entonces, como si lo hubieran sacado de las sombras, emergió un archivo enterrado, uno que no estaba registrado en los mapas de acceso estándar. Miles entrecerró los ojos. Era real. Oculto, encriptado y marcado solo para ojos no operativos, la lista se desplegó por la pantalla como una herida abierta. Niño hecho. Docenas de nombres, niños y niñas, edades que iban desde los 6 meses hasta los 17 años, cada uno vinculado a agentes encubiertos de élite, operativos de operaciones encubiertas, manipuladores encubiertos, interceptores de señales. Gente como él. Miles se quedó sin aliento al ver las etiquetas junto a algunos de los nombres. Impacto H, clase E, extracción requerida. Entonces llegó una que lo dejó paralizado. Cairo Trenton, ID, E52, estado, niño de alto impacto. La pantalla se atenuó ligeramente, como si retrocediera ante su propia revelación. No parpadeó. Las implicaciones lo aplastaron como vigas de acero. Esto no era solo una lista de dependientes protegidos,
Era un plan para ejercer presión. Si alguien tuviera acceso a esto, podría manipular, amenazar o eliminar a los agentes más arraigados del país. Y ahora entendía que no se trataba de que Declan se enfadara. No era solo un piloto trastornado arremetiendo. Era un ataque selectivo, rastreado, orquestado. Un sudor frío se formó en su nuca. Tras él, resonaron pasos. Hale Weston, su contacto de toda la vida y uno de los pocos hombres en quienes aún confiaba parcialmente, entró en la habitación. Las arrugas en el rostro de Hale se habían profundizado desde la última operación que habían llevado a cabo juntos en Yakarta. Ahora, la preocupación las apretaba. «¿Lo encontraste, verdad?», Renia preguntó Hale en voz baja, poniéndose a su lado. Miles asintió lentamente. Niño Eco. Era real. Los labios de Hale se apretaron en una línea sombría. Estaba destinado a ser enterrado después de la brecha Rillal. Solo 3 terminales saben de su existencia. Solo interceptaste una. «Entonces, ¿cómo lo consiguió la Orden Valórica?», reñía Miles, volviéndose hacia él. «¿Quién lo dejó escapar?». «No lo sé», dijo Hale, con un tono vacilante en su voz. «Pero te advierto, no agraves esto sin autorización. Ya estamos tapando agujeros en varios sectores. Si esto se filtra…». Miles lo interrumpió. «Sabían quién era mi hijo, Hale. Lo detectaron, lo marcaron. ¿Quieres que me quede quieto mientras vienen a por otros?». Un pesado silencio se hizo entre ellos. «No te salgas del guión», murmuró Hale. «Sabes cómo maneja esta agencia la insubordinación». Miles no respondió. Su mente ya estaba acelerada. Abrió su propio expediente personal, redactado por secciones, con un tono frío. La última línea ardía como una marca. Dependiente, Cairo Trenton. Estado, E52. Etiqueta de autorización, vivo. Se quedó mirando la palabra vivo. Eso significaba que los datos de Cairo habían sido etiquetados para rastreo y extracción en tiempo real, y que solo se usaban para familiares de alta prioridad de agentes de interés nacional. Significaba que alguien había violado la base de datos protegida. Significaba que alguien los había delatado. Y ahora, los medios ya estaban inventando historias. En todos los canales fuera de estas paredes, los presentadores debatían sobre un disturbio del piloto en vuelo, alimentando al público lo justo para que se sintiera informado, pero no lo suficiente como para provocar indignación. Lo llamaron una crisis aislada, un incidente trágico, un fallo de personal. Pero ninguno de ellos supo qué había sucedido realmente. No vieron al bebé levantado por la pierna, el gruñido del oficial, la intención detrás del acto. Miles entró en la sala de informes contigua donde esperaba el agente Knorr. El hombre permanecía erguido, con los brazos cruzados, y su tableta brillaba tenuemente con resúmenes de vigilancia. Miles no lo dudó. Dejó caer una carpeta manila sobre el escritorio. Hizo un ruido pesado. Knorr arqueó una ceja. «¿Qué es esto?». 10 nombres, dijo Miles. Todos sospechosos de infiltrarse, algunos en su unidad, algunos en programación, todos con proximidad a la charla de Valoric en el último año. Knorr no abrió la carpeta de inmediato. En cambio, observó a Miles. «¿Quiere que los detengan?». Renia preguntó. La voz de Miles era como una piedra. «Quiero que se ocupen de ellos, con discreción, a fondo, y para siempre». Knorr tamborileó con el dedo sobre la carpeta. «¿Te das cuenta si esto se hace público?». «No busco prensa», interrumpió Miles. «Busco protección, para todos como Cairo, para todos aquellos cuyo nombre sigue en esa lista». Knorr finalmente abrió la carpeta. Dentro había fotos, registros de mensajes, registros de acceso. Era detallada, letal, incluso en su silencio. «Tienes 24 horas para actuar», dijo Miles. «Después de eso, salgo del sistema». Knorr levantó la vista con expresión indescifrable. Miles no parpadeó. Se dio la vuelta y se alejó, cada paso resonando más fuerte que el anterior. Porque algunas amenazas no terminan con la cárcel, terminan con la exposición. El informe llegó a la tableta segura de Miles justo después de la medianoche. Declan Rusk oficialmente arrestado y transferido a custodia federal. El peso del informe era a la vez satisfactorio y vacío. La justicia había comenzado, sí, pero algo en el estómago de Miles le decía que la verdadera tormenta aún se estaba formando. Estaba sentado en el rincón oscuro de una habitación de refugio, con Cairo durmiendo plácidamente a su lado en una cuna de viaje.
Una única lámpara de escritorio iluminaba los documentos dispersos a su alrededor. Bitácoras de vuelo, correos electrónicos censurados, listas de nombres con marcadores de código. No tenía tiempo para descansar. Esto no había terminado. Nunca lo había hecho. Al otro lado de la habitación, su portátil cobró vida con un silbido. La conexión se enrutaba a través de 5 servidores ficticios antes de llegar a un nodo privado cuya existencia solo 3 personas de la agencia conocían. Miles abrió una carpeta segura llamada Prism Drip, su propio archivo de archivos incriminatorios. Subió un lote a un periodista de confianza de The Iron Beacon, un medio pequeño pero intrépido conocido por publicar lo que otros temían tocar. La filtración incluía archivos que detallaban Child Echo, el registro clasificado de niños vinculados a la agencia, y comunicaciones censuradas del personal directivo de Volarus Air, correos electrónicos que demostraban que la aerolínea había ignorado las advertencias internas sobre Declan y otros empleados radicales similares. En cuestión de horas, la noticia se hizo pública. Los protocolos de pasajeros que les ocultaron impactaron Internet como un rayo. La portada del Beacon mostraba un titular en letras negras, bajo el cual se asomaba la escalofriante evidencia de un fallo profundamente arraigado en la seguridad aérea. Capturas de pantalla de los documentos censurados de Miles, testimonios anónimos de denunciantes y diagramas del registro de Child Echo se extendieron por los medios de comunicación como un reguero de pólvora. Los medios nacionales, inicialmente cautelosos, comenzaron a emitir sus propios segmentos, citando las revelaciones del Beacon. Al final del día, las principales terminales de todo el país estaban inundadas de manifestantes con carteles que decían «Nuestros cielos, nuestra seguridad» y «¿Quién pilota realmente los aviones?». Volarus Air se vio obligada a controlar los daños. Los ejecutivos se apresuraron a emitir un comunicado, enmarcando el comportamiento de Declan como un evento psicológico impredecible durante el vuelo. Miles observó la conferencia de prensa desde las sombras de su escondite. El portavoz de la aerolínea, un joven con traje azul marino, se removía nervioso mientras los periodistas le lanzaban preguntas sobre quejas ignoradas, contrataciones cuestionables y memorandos internos filtrados. «No teníamos ningún indicio previo de la inestabilidad de este individuo», insistió el portavoz, con la frente perlada de sudor, pero el público no se lo creía. Al mismo tiempo, Miles se escondía aún más. Con la ayuda de sus contactos en la agencia, mantuvo a Cairo oculto y rodeado de personal de seguridad de confianza. Reed Fallon, el único auxiliar de vuelo que había actuado con conciencia ese día, renunció discretamente a Volarus. Sin fanfarrias, se reunió con un contacto de la División Delta y aceptó un puesto como informante civil. «No dejaré que lo sucedido pase desapercibido», le dijo a Miles durante una breve entrevista. Le temblaba la voz, pero su mirada permanecía firme. «Lo vi, lo viví, hablaré». Miles asintió poniéndole una mano firme en el hombro. «Entonces di la verdad, y prepárate para cuando se resistan». Durante unos días la situación se mantuvo estable. Los titulares eran candentes. Los manifestantes se mantuvieron firmes. La agencia inició una revisión interna de la niña Echo. Y Miles, en la quietud de la noche, finalmente se permitió creer por un instante que tal vez la exposición sería suficiente. Entonces Garron Leigh fue encontrado muerto. El mensaje llegó de Knorr. Una línea de texto. Leigh, celda de detención. Declarado suicidio. A Miles se le aceleró el pulso. Lo dejó todo y activó una videoconferencia segura. Knorr respondió desde una habitación iluminada por el cemento, con paredes lisas a sus espaldas. «Dicen que se ahorcó con el forro roto de la chaqueta que le habían dado. No hay cámaras dentro de la celda, no hay visitas registradas». Miles entrecerró los ojos. «Conveniente». Knorr no respondió. Su silencio decía más que cualquier confirmación. «Quiero el cuerpo», dijo Miles. Knorr negó con la cabeza. «Ya incinerado. Protocolo. Actúan rápido». Miles exhaló lentamente con la mandíbula apretada. «¿Dejó alguna nota?» Knorr dudó antes de responder. «No hay papel, pero había algo más». Giró la pantalla para mostrar una imagen digital tomada del informe del forense. Un primer plano del antebrazo de Garron, pálido y amoratado. Grabada en su carne, arañada con algo afilado, había una frase escrita en mayúsculas toscas. «La lista crece».
Las palabras se hundieron en Miles como hielo. No era una advertencia, era una promesa. Colgó la llamada y se quedó en silencio, la habitación en penumbra cargada de implicaciones. Si Garron había muerto, significaba que alguien estaba haciendo limpieza, alguien que sabía de la filtración, alguien que tenía acceso a la lista y quería terminar lo que Declan había empezado. La exposición no había acabado con el peligro, lo había intensificado. Cairo se removió suavemente en su cuna, dejando escapar un suspiro soñoliento. Miles se levantó, se acercó y ajustó con cuidado la manta alrededor del pequeño cuerpo de su hijo. Su corazón dolía con una presión familiar, el peso insoportable del amor mezclado con la fría disciplina del deber. Susurró en voz alta, no a Cairo, ni a sí mismo, sino a las sombras que habían comenzado a cerrarse de nuevo. Esto no fue justicia, fue solo el primer disparo. Y entonces, como una tormenta que se arrastraba por el horizonte, una terrible verdad se asentó en su pecho. Incluso después de que comenzara la justicia, una sombra advirtió, no había terminado. El teléfono quemador se encendió a las 2:13 de la mañana, su pantalla proyectaba un tenue resplandor sobre la oscura cabina. Miles Trenton, acostado en un catre en el extremo más alejado de un refugio remoto, abrió los ojos al instante. No había oído sonar ese número en más de 6 meses, desde las consecuencias del vuelo 722. Con cuidado se incorporó, deslizando los pies en unas botas desgastadas junto a la cama. El teléfono vibró una vez más y luego se quedó en silencio, sin tono de llamada, sin identificador de llamadas, solo el icono de un sobre parpadeante en la pantalla. Abrió el mensaje. Un objetivo menos, 9 restantes. A Miles se le encogió el pecho al volver a leer el texto. Era corto, sin firmar, pero el formato era inconfundible. La capa de cifrado no era pública, estaba diseñada a medida, y se usaba solo dentro de la red de mensajería interna de la División Delta. Un patrón fantasma de firma, un código de portadora de baja frecuencia incrustado en la señal, lo confirmaba. Este no era un mensaje aleatorio, alguien del sistema acababa de enviar una actualización de la orden de eliminación. Sus manos se movieron rápidamente, extrayendo un microchip de la carcasa del teléfono y colocándolo en un descifrador independiente. En cuestión de segundos, los metadatos confirmaron lo peor. El mensaje provenía de un rebote satelital interno, enmascarado por un repetidor gubernamental en Arcadia del Norte. División Delta, su propio bando, o lo que se suponía que debía ser. Se puso de pie, con el catre crujiendo bajo él. Las sombras en la cabina se intensificaban con cada paso mientras cruzaba hacia la esquina de la habitación, donde un monitor de bebé parpadeaba suavemente. En la pantalla, Cairo dormía plácidamente en la habitación contigua, su pequeño pecho subiendo y bajando con rítmica inocencia. Una manta lo envolvía como una armadura, protegiéndolo de un mundo que aún no comprendía. Miles apretó la mandíbula. «Están limpiando la lista», murmuró para sí mismo. Sabía lo que significaba. El archivo de Child Echo que había filtrado había fracasado. La intención era exponer, no exterminar. Pero alguien la había reutilizado en una lista negra. Uno menos, 9 por delante. No necesitaba adivinar quiénes eran los 9. Cairo era uno de ellos. Miró la pared, con la mente a 1000 por hora. Si la filtración había caído en manos corruptas dentro de la agencia, la División Delta se había visto comprometida mucho más de lo que nadie creía. O tal vez alguien externo se había infiltrado, alguien aún leal a la orden valérica. En cualquier caso, los nombres no estaban a salvo. Los niños no estaban a salvo. Sacó un cajón oculto de debajo del suelo. Dentro, entre expedientes antiguos y discos duros de prepago, había un papel doblado, una copia impresa de la lista original de hecho. 10 nombres, 10 identidades, sin marcadores reales, solo códigos y asignaciones de guardianes, pero Miles se los había memorizado todos. Tocó el papel con suavidad, como si fuera un cristal frágil. Declan fue solo el principio, susurró. Afuera, el viento susurraba entre los pinos y el zumbido distante de un dron de vigilancia pasaba por encima. Había solicitado seguridad adicional semanas atrás, cuando a Cairo le dio fiebre, y Miles tuvo que arriesgarse a llevarlo a una estación médica segura. Desde entonces, no había confiado completamente en ningún perímetro. El patrón del dron era estándar, pero estándar ya no significaba seguridad.
Entró en la habitación de Cairo y observó al niño dormir. El rostro del niño estaba más suave ahora, más tranquilo que las semanas posteriores al vuelo. El trauma no había desaparecido, pero las pesadillas habían disminuido. Cairo había empezado a tararear de nuevo, pequeñas melodías sin palabras que imitaba de Miles. Cada nota era esperanza. Pero esa noche, algo frío se instaló en las entrañas de Miles. La esperanza ya no sería suficiente. De su bolsillo sacó un comunicador seguro y pulsó un solo botón. Tras varias demoras codificadas, la línea se conectó. Una voz respondió, baja y grave. Esta línea fue desactivada. ¿Quién es? Soy Trenton, dijo Miles. La lista de eco ha sido activada. 1 confirmado. 9 restantes. Una pausa. Recibido. ¿Tienes pruebas? Mensaje directo. Protocolo interno. El mismo código fantasma que Delta. O tenemos una fuga o tenemos a un traidor. El hombre al otro lado suspiró. No interactúe. Repito, no interactúe. Espere una segunda confirmación. No voy a esperar. Tengo un hijo aquí. Él es el siguiente. Miles. Me ocultaré si es necesario, dijo con firmeza. Pero si sale el siguiente nombre, no solo sobrevivo, sino que tomo represalias. La línea se cortó. Miles cerró el comunicador y miró el rostro dormido de Cairo. Su mente se desvió hacia las otras familias de esa lista, agentes que habían confiado en el sistema para proteger lo que más amaban. Ahora, estaban en la mira de alguien más. Al amanecer, Miles tomó a Cairo y condujo hasta la cresta limítrofe. Desde allí, muy por encima del valle brumoso, pudo ver la valla estratificada que rodeaba el complejo. Subnegros sin matrícula patrullaban silenciosamente. Más allá de la cresta había otra cabaña, sin identificación, pero familiar. Era donde había vivido el controlador que una vez dirigió el algoritmo de control de acceso de la División Delta. Necesitaría respuestas, y sabía exactamente dónde encontrarlas. El viento arreció cuando Miles salió del vehículo abrazando a Cairo. Le susurró suavemente al oído a su hijo, palabras que se habían convertido en su ritual en momentos como este, palabras que lo enraizaban. Estás a salvo, eres amado, y nadie te volverá a tocar. Lo que empezó como un grito en el cielo se había convertido en un rugido que atravesaba toda la nación. Miles permaneció inmóvil en la cima de la cresta cubierta de hierba, con el viento rozándole la cara mientras observaba el recinto seguro que se extendía a sus pies. Las altas vallas brillaban con sensores infrarrojos y guardias armados patrullaban el perímetro en silencio. Pero su atención no estaba en la seguridad, sino en el niño que llevaba dentro. Cairo, que ya casi tenía 2 años, reía mientras cruzaba el patio con paso torpe, persiguiendo una pelota de espuma roja bajo la atenta mirada de 3 protectores uniformados. Su alegría era pura, intacta por el peso de lo que los había traído hasta allí. Miles apretó la mandíbula. Sabía que esta paz era frágil, ganada no con tribunales ni disculpas, sino por la fuerza, por la exposición, por una verdad que no quería permanecer enterrada. Tenía las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta oscura, la tela rígida por el viento y la lluvia seca. Un único auricular zumbaba suavemente en su oído derecho. La voz del agente Knorr se oía como estática en la brisa. Paquete seguro, perímetro exterior estable. Sin conversaciones en las últimas 12 horas. Miles no respondió de inmediato. Sus ojos seguían cada movimiento de Cairo, absorbiendo los pequeños tropiezos y las carcajadas como si fueran un código, señales de que el chico se estaba recuperando. Entendido, dijo finalmente Miles en voz baja. Sigue así. Tras él, el paisaje se extendía, colinas ondulantes, un bosque artificial que protegía las instalaciones de las vistas satelitales. En algún lugar, más allá de esos bosques, los periodistas aún intentaban reconstruir la historia del vuelo 722. Pero nunca la descubrirían toda. Ni las verdades más profundas, ni los nombres ocultos. Reed Fallon lo había intentado. Desde que renunció a Volarus, se había convertido en algo inesperado, en una voz. Sus conferencias en congresos de seguridad y foros de denuncia causaban sensación en lugares donde antes la política ahogaba la conciencia. Miles lo respetaba por eso, aunque no hubieran hablado desde Orbridge. Cerró los ojos brevemente. Destellos de ese día regresaron con dolorosa claridad. El rostro de Declan Rusk se contorsionó de odio. La porra eléctrica.
Cairo colgando de una pierna, llorando, indefenso. No importaba cuántas salvaguardas construyeran ahora, Miles lo sabía. Los monstruos no morían sin más. Se adaptaban, se reorganizaban, se reclutaban, por eso no podía parar. Se giró cuando un sedán oscuro se detuvo tras él. Un hombre salió, el agente Elias Harrow, de unos 40 y tantos años, mirada firme y sensato. «Hay una revisión del Consejo la semana que viene», dijo Harrow acercándose a él. «Quieren clasificar los archivos de Child Echo de forma permanente». Miles no lo miró. «¿Y los nombres? Borrados de todos los sistemas accesibles. A menos que alguien los filtre, son fantasmas». Miles guardó silencio un largo rato. «Los fantasmas vuelven». Harrow lo observó. «¿Sigues creyendo que están activos?» «No lo creo», dijo Miles con voz serena. «Lo sé». Una pausa. Entonces Harrow ofreció una carpeta sin marcar, pero sellada con un candado cifrado. «Esto acaba de llegar de Delta. Fotos de vigilancia de Budapest. Símbolo grabado en un contenedor, la misma insignia que Valoric». Miles cogió la carpeta y la abrió con un sutil parpadeo ante su lente biométrica. Las imágenes eran granuladas pero inconfundibles. La orden valórica se estaba reagrupando, y no se escondían. «Se están expandiendo», murmuró Harrow. «Más rápido de lo esperado». «No buscan titulares», respondió Miles. «Buscan planos, registros de ADN control». Cerró el archivo y se lo devolvió. «Mantengan una vigilancia estricta. No quiero a nadie cerca de este complejo que no haya sido investigado 2 veces». «Ya está hecho», confirmó Harrow, retrocediendo hacia el coche. «¿Se quedan mucho tiempo?» Miles volvió al campo. «Solo unos minutos más». El sedán arrancó, con los neumáticos susurrando sobre la grava. Miles permaneció clavado en la cresta, con las manos apretadas a la espalda. En el campo de abajo, Cairo hizo una pausa. Levantó la vista como si percibiera algo y saludó. La expresión de Miles se suavizó. Levantó una mano a cambio y luego descendió lentamente la colina, con pasos pausados y firmes. Los guardias asintieron al pasar, abriendo la puerta sin decir palabra. Una vez dentro, se acercó a Cairo y se arrodilló. El niño extendió ambos brazos y Miles lo abrazó. El sol les calentó la espalda. Por un momento, nada más importó. Miles le susurró suavemente al oído a su hijo, con una voz apenas más fuerte que el viento. «Estás a salvo. Eres amado, y nadie te volverá a tocar». Luego, mientras se ponía de pie, con la mirada fija en el horizonte más allá de las vallas, se susurró a sí mismo, firme como siempre: «Algunos padres cambian pañales, otros cambian sistemas enteros». Pensó que podría salirse con la suya, pero el poder estaba más cerca de lo que creía. Si defiendes la fuerza, la dignidad y la justicia, suscríbete y únete al canal. Juntos nos alzamos. Descargo de responsabilidad. La historia que acabas de ver es ficticia. Expone las terribles consecuencias del prejuicio racial y la conducta imprudente, especialmente cuando se dirigen a los más vulnerables. Al confrontar estas acciones perturbadoras, esta narrativa busca concientizar sobre la urgente necesidad de empatía, respeto y responsabilidad en cada interacción, independientemente de la raza o condición social.